Chicos, bienvenidos otra vez a sus clases virtuales. Hoy día vamos a tratar, bueno, en esta ocasión vamos a tratar un tema de historia universal, ¿ok? Esto es para historia universal. Y el tema es acerca de la descolonización de Asia y de África. Recuerda que a finales más o menos del siglo XIX, a mediados y finales, prácticamente Europa comenzó a colonizar todos los 5 continentes. No había un continente donde no haya presencia de algún país europeo. ¿Te acuerdas? El imperio colonial británico era el más grande, luego le seguía el imperio francés, y luego Holanda, luego Bélgica, y después incluso cuando Alemania aparece, también empieza a practicar esto del colonizaje. Sin embargo, muchachos, pasadas las guerras mundiales, ¿qué va a pasar en estos lugares? En estos lugares va a surgir un sentimiento nacionalista y van a querer lograr su independencia. Así, muchachos, a mediados del siglo XX, cuando ya, chicos, hace solamente 70 años, todavía había colonizaje. Recuerda que América Latina logra su independencia ya desde el siglo XIX, ¿no? A finales del XVIII y comienzos del XIX. Pero Asia y África, ciertas zonas de esos continentes, todavía estaban bajo el dominio colonial, ¿ya? Y precisamente producto de esa descolonización va a surgir algo que se llama el tercer mundo, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver después, ¿ok? Pues vamos a empezar primero. ¿Cuáles son las causas para que surja la descolonización? Primero, y creo que la principal causa es la Segunda Guerra Mundial. De alguna manera, la Segunda Guerra Mundial contribuyó a que esos países que estaban bajo el poder de alguna potencia europea tomen conciencia, primero, de su propia identidad, de su nacionalismo. Cuando países como Francia, Holanda, o sea, los Países Bajos, Holanda, Bélgica y otros empezaban a ser derrotados durante la Segunda Guerra Mundial. Ustedes ya saben, el eje. Esta situación la aprovecharon quienes estaban bajo el dominio. Por ejemplo, Francia invadida por los alemanes. ¿Qué pasó en Indochina? Que era una colonia francesa. Dijo, bueno, parece ser que nuestros rivales no son tan poderosos. Y luego Japón empieza a invadir también la zona que precisamente era la zona del imperio colonial francés, el imperio colonial holandés. Entonces, muchachos, ¿qué pasa aquí? Como que las colonias vieron que las potencias que los tenían dominados no eran tan fuertes. ¿Cómo es que estaban siendo derrotados tan fácil, tanto por Alemania como por Japón? Eso contribuyó. Chicos, cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, las grandes potencias se habían quedado tan debilitadas que precisamente las colonias aprovecharon ese bug, por decirlo así, y comenzaron su proceso de descolonización. ¿Ok? Entonces, la Segunda Guerra Mundial. Debido precisamente a las pérdidas económicas y de producción que hubo durante la Segunda Guerra, es que las potencias hicieron esto, intensificaron la explotación colonial para recuperarse económicamente. Es decir, estaban explotando a aquellas zonas donde tenían colonias. Y eso, chicos, a nadie le gusta. Por eso es que también inició el proceso de descolonización. Ya hablé acerca del despertar de los nacionalismos. O sea, no es muy bonito que para una comunidad que tiene una identidad cultural y nacional, otro país los esté dominando, imponiéndoles otra cultura. Así que este despertar nacionalista surgió en los países o en las regiones de África y de Asia que estaban bajo el dominio colonial. Decidieron ya más buscar por su identidad nacional y desechar todo aquello que era extranjero. Y recuerda que estamos dentro de un panorama global que es la Guerra Fría. Entonces, en esta situación que los países de Asia y de África se quieren descolonizar, ¿qué hace la Unión Soviética y qué hace Estados Unidos? Mira, esto es interesante, ¿eh? Acá en algo estaban de acuerdo. Ambos, cada uno a su manera, desde su punto de vista, ya sea capitalista o comunista, defendían las posturas anticolonialistas. Recuerda que Estados Unidos fue una colonia también, así que ellos contribuían a que a ciertas zonas que reclamaban su independencia deberían tenerla. Por el otro lado, muchachos, el comunismo también lucha contra el imperialismo. Precisamente es una forma de lucha desde el punto de vista socialista, por supuesto, ¿no? La libertad de los pueblos. Entonces, muchachos, en ese sentido, las dos superpotencias del momento apoyaron el proceso de descolonización. Otro gran aporte es el de la ONU. La Organización de las Naciones Unidas también contribuyó con sus medidas, con las normas que precisamente daba, que la descolonización era un proceso histórico que se tenía que dar, que ya no eran épocas, ya no eran tiempos, ya estábamos en el siglo XX, para que todavía exista colonias. Entonces la ONU apoyaba también
que haya independencia. Y finalmente, muchachos, los intereses de las burguesías locales. O sea, digamos, una colonia era la India. En la India había un sector de la población que precisamente tenía influencia, era de la burguesía, o sea, de la clase económica, ¿no es cierto?, del capitalista. Y ellos ya querían simplemente independizarse, ya no querían el dominio extranjero, querían saberse valorar por sí mismos. Ahora, muchachos, también para que se logre el proceso de descolonización, fue muy importante todo el desarrollo económico, tecnológico que habían traído las metrópolis, o sea, los países europeos, en esa zona que estaban colonizando. Sin ese desarrollo que trae la metrópoli a la colonia, no lo hubiesen logrado, la verdad. Así que este fue un doble juego, como que la metrópoli coloniza un lugar, pero al mismo tiempo les está dando desarrollo para que en un determinado momento ellos logren su independencia y se valgan por sí mismos. Mira, nadie sabe para qué trabaja. Ahora, chicos, antes de hablar de los principales representantes, quiero explicarte que hay dos tipos de descolonización. A mediados del siglo XX, en los años 40, 50, incluso 60, había países que lograban su independencia de forma pacífica, entre comillas pacífica, ¿ya? O sea, sin el uso de la violencia o de alguna guerra. Porque algunos países, potencias, los que colonizaban, comprendieron de que esto se iba a dar inevitablemente, que era un proceso histórico. Pues es importante entender los procesos históricos, muchachos, que no se tenía que luchar contra la corriente, era tiempo ya de darles la independencia a estos países. Por otro lado, había otros países también que tenían colonias que no querían hacerlo. Así que tenemos dos formas de descolonización: la vía pacífica y la vía, en todo caso, violenta, que hace necesaria una guerra de independencia, como fue nuestro caso, como fue el caso del Perú, ¿no? Para nosotros no fue pacífico, tuvimos que realizar una guerra contra España para poder lograr la libertad. Entonces, en este caso va a haber de los dos tipos. Pero sin embargo, cuando digo de la vía pacífica, entre comillas, lo digo así entre comillas porque en realidad, si bien es cierto, no hubo una guerra necesaria para enfrentar, para que se vayan de su país, al irse, a retirarse, la colonia empezó a tener problemas internos esta vez, guerras civiles, inestabilidad política, así que de todas maneras sí hubo algo violento de todas maneras, ¿ok? Entonces miren, los principales representantes del proceso descolonizador son las siguientes personas de estos países, y te voy a decir, esto no lo he anotado, pero tú sí lo debes anotar, de qué país se independizaron. Entonces está Mahatma Gandhi, creo que es el más representativo. Gandhi logró la independencia de la India en 1947. La India, que es esta zona rosadita que vemos acá, le pertenecía al Reino Unido, ¿sí? Sukarno es el líder de la independencia de Indonesia. Estas islas anaranjadas que vemos por acá, esto es Indonesia. ¿Colonia de qué país era Indonesia? De Holanda. Y precisamente cómo lograron su independencia ellos, pues recuerda que toda esta zona del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial fue invadida por Japón. Así que ahí los indonesios, aprovechando que Japón tenía invadida esa zona y aprovechando que Holanda, o sea, los Países Bajos, también estaban invadidos por Alemania, aprovecharon eso y lograron su independencia. El líder de esta independencia fue Sukarno. Abdel Nasser logró la independencia de Egipto. Ahora estamos hablando de un país africano. Este país estaba bajo el dominio también del Reino Unido, o sea, de los británicos, y en 1952 logró su independencia. Luego ese ejemplo lo siguieron otros países de África, así poco a poco toda esta zona azul que era francesa logró su independencia. La zona media rosada que estamos viendo ahí era del Reino Unido. Entonces mira, los imperios coloniales no todavía existían en pleno siglo XX. Ho Chi Minh es el líder de la independencia de Indochina. Indochina es esta colonia azul que vemos por acá, ¿sí? Hoy en día es Laos, Camboya y Vietnam. Antes solamente era Indochina. Igual, esta zona fue invadida por los japoneses y era una colonia francesa. Y al mismo tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, Francia estaba invadida por los alemanes. Esa oportunidad la aprovecha Ho Chi Minh y logra la independencia de Vietnam. Sin embargo, aquí sí hubo algo violento. Mientras que lo de la India y de Indonesia fue más o menos por la vía pacífica, vuelvo a decirlo entre comillas, Francia sí se puso terco, no quería darles la independencia a la gente de Indochina. Por eso es que acá incluso Ho Chi Minh tuvo que recurrir a la guerrilla para lograr la independencia. Es más, esto es el antecedente de una guerra terrible que se nos viene después y que vamos a estudiar, la guerra de Vietnam, ¿ok? Pero eso ya lo vemos después. Chicos,
Patricio Lumumba logró la independencia del Congo, otro país acá, otro país del África. Y en este caso, este país estaba bajo el poder de Bélgica, ¿sí? Era una colonia belga. Y de esta manera también Bélgica pierde sus colonias en África. Ben Bella logra la independencia de Argelia. Argelia era una colonia francesa, muchachos, y otra vez Francia no quiere, ¿no es cierto? Francia se pone duro para poderles darle la libertad. Así que esta independencia de Argelia lamentablemente tuvo que ser de una manera violenta y con una guerra desastrosa. Hay más países, ¿no? Yo podría mencionar a cada uno, solamente estoy mencionando a los más representativos, ¿ok? Y ya que estamos hablando de los más representativos, un caso que tenemos que estudiar y analizar bien es el de la India. Sí, como ya habíamos dicho antes, la India logra su independencia en 1947, pero hay unos antecedentes que tenemos que entender. Primero, en 1930, Gandhi impulsa la desobediencia civil, es decir, una forma pacífica de protestar. Él es Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi es prácticamente un símbolo, ¿ya?, de que se pueden lograr grandes cosas sin necesidad de recurrir a actos violentos. Él no era como que vamos a la calle y a quemar llantas, a quemar buses y a quemar la sede de los británicos, no. Solamente dijo, no obedezcamos, porque los británicos les estaban exigiendo mucho, les habían incluso incrementado el impuesto de un producto muy importante que sale de la India, que es la sal. Entonces, chicos, acá ya los británicos estaban pasando. Gandhi inicia esta huelga pacífica, la desobediencia civil, y dio sus resultados, muchachos, ¿sí? Primero hubo una represión inicial por parte del Reino Unido, pero luego no les quedó de otra, en 1947, aceptar que la India tiene que ser libre. Y así la India logra su independencia. Eso sí, hoy en día la India tiene bastantes aportes o influencias que han quedado de los británicos. Por ejemplo, el inglés. Incluso el inglés de la India es bastante gracioso cuando lo escuchen. Bueno, ya cada quien lo verá, ¿sí? Pero como decía, si fue pacífico, ok, no hubo necesidad de una guerra de independencia, no, en la India no, pero eso sí, el hecho de que ser libres no significa que la historia llega a su fin y ¿no? Y acabó en un final feliz. Al contrario, ni bien lograron su independencia, empezaron a haber diferencias dentro de la India entre los que eran hindúes y los que eran musulmanes, ya que la India históricamente tiene población de estas dos religiones, incluso más, como de repente el budismo. ¿Qué pasa? Empieza una guerra civil entre hindúes y musulmanes, precisamente por factores religiosos, muchachos. Es así que se decide que debe haber una partición del país, una zona específica para musulmanes y otra para los hindúes. Gandhi no estaba muy de acuerdo con eso, quería que la India sea unida, pero al final de cuentas se tuvo que aceptar la división para evitar problemas. ¿Crees que esa fue la solución? No. ¿Saben qué pasó? Finalmente se decide crear un país para los musulmanes. Ese país es Pakistán y es esta zona verde que vemos acá. Y el resto del país que queda de naranja era para los hindúes y hasta el día de hoy se sigue llamando igual, la India. Pero muchachos, había personas musulmanes por diferentes partes de la India. Decirles que todos se vayan acá y la gente hindú que vivía acá se vayan para el lado naranja, eso causó muchos desmanes, violencia, hubo muertos, todo por la intolerancia religiosa. Los hindús y los musulmanes lamentablemente no se llevan muy bien, incluso hasta ahora. ¿Okay? Ahora, pese a esa división, Gandhi apoyaba, él siendo hindú, él siendo de la parte naranja, daba beneficios y de alguna manera quería apoyar el desarrollo también de Pakistán. Entonces recuerda, él es un hombre pacífico que no necesariamente busca la violencia, pero siempre hay fanáticos, muchachos, y un fanático hindú de la ultraderecha termina asesinándolo a Mahatma Gandhi en 1948, ¿sí? Gandhi es asesinado y de esa manera, pues, bueno, muere Gandhi, muere el hombre, pero nace la leyenda de Gandhi, ¿sí? Averigua un poquito más acerca de quién fue Mahatma Gandhi. Quien toma el poder en la India es otro, precisamente, compañero, camarada, algo así, de Gandhi, que es Nehru. ¿Qué pasa después, muchachos? Quiero que entendamos, que a partir de la descolonización, todos esos países que se descolonizaron ahora tenían que decir, estamos en la Guerra Fría.
¿para dónde nos vamos? Somos libres, ya somos independientes, pero ¿nos vamos al capitalismo o nos vamos al comunismo? ¿Nos vamos con Estados Unidos o nos vamos con la Unión Soviética? Ya que en la Guerra Fría pues tú tenías que decidirte por alguno, pero estos países que lograron su independencia decidieron simplemente decir no, ni con uno ni con otro, ni con el primer mundo ni con el segundo mundo. Entonces aquí surge este término que hoy en día todavía se utiliza, a pesar de que ya no hay Guerra Fría, bueno, se utiliza todavía, que se llama el tercer mundo. Tercer mundo son aquellos países que no quisieron alinearse ni con uno ni con otro. Bueno, en un principio, porque después al final algunos sí se fueron por ahí. Entonces, se hizo la conferencia de Bandung, donde estos países que recién lograron su independencia, sin importar de qué continente sean, se empezaban a organizar para finalmente, en la conferencia de Belgrado en 1961, crear esta organización, el Movimiento de los Países No Alineados, o sea, ni con el capitalismo ni con el socialismo, ¿sí? No alineados. ¿Quiénes participaron de la conferencia de Bandung, la primera que hubo ya donde nace este concepto de unirse todos estos países? Nehru, de la India, el que reemplazó a Gandhi; Sukarno, que también te hablé, el que logró la independencia de Indonesia; y finalmente Abdel Nasser, también te lo mencioné hace un rato, que logró la independencia de Egipto. Estos tres líderes fundaron, por decirlo así, esta asociación, y más adelante se fueron adhiriendo cada vez más y más países del tercer mundo. Pero lamentablemente, como no se fueron con ninguna de las superpotencias, como no se aliaron con ninguno de ellos, el tercer mundo se caracteriza porque precisamente tiene desigualdades y problemas en el desarrollo, lo que es en la alfabetización, el desarrollo económico, educativo, de salud, etc. Lamentablemente, algo que caracteriza al tercer mundo es eso, y es uno de los grandes retos que se tienen que solucionar hoy en día. ¿Sí, muchachos? Ahora sí, eso sería todo. Recuerda que todo tiene es una secuencia, ¿no? Es una secuencia. Mira, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial termina, bombas atómicas. Acá están las conferencias, la conferencia de Potsdam. Se crea la ONU, el muro de Berlín y la descolonización. Ahí vemos la imagen de Mahatma Gandhi. Y finalmente estos países logran la independencia, pero actualmente algunos de estos están afrontando difíciles problemas sociales, económicos y sociales. La India, más bien, sí es un caso especial. Hoy en día la India es una gran potencia mundial que prácticamente es el rival más cercano que tiene a China en Asia. Sí, pero de eso ya lo hablaremos después. Eso sería todo, muchachos. Ya nos estamos viendo en la videoconferencia. ¿Sí? Gracias por su atención.